vamos a partir con este nuevo tema que es célula y aportes científicos. El objetivo es valorar el aporte que realizaron estos científicos y que ha contribuido al conocimiento de las células, y ahí abajo sale una serie de imágenes de estructuras celulares. Primero partir con este personaje que fue el que inventó el primer microscopio óptico. Estamos hablando de Zacharias Janssen en el año 1590, o sea, siglo XVI, inventa el primer microscopio que era de ese estilo y consistía en lentes de aumento. Lo valioso de esto es que podía aumentar la imagen varias veces. Luego, ya pasaron varios años, en el año 1665, Robert Hooke es el científico que descubrió la célula estudiando láminas de un vegetal de corcho y vio que estas parecían pequeñas celdas, como las celdas que hacen las abejitas. Entonces se llamó en esa época cellula, el italiano cellula, pero que después se fue transformando a nombre de células, pero antiguamente significaba celdas. Años más tarde, Anton John Leeuwenhoek, este científico creó sus propios microscopios, empezó a estudiar microorganismos, animales muy pequeñitos que vivían en el agua. Él los dibujaba todo lo que veía y les llamó animáculos. Él fue el que visualizó bacterias sin saber, ¿no es cierto?, de la existencia de estas bacterias porque estaban englobadas en este grupo de animáculos. Después, ya en 1824, el científico Dutroschek concluye, ¿no es cierto?, que las células vegetales, y eso es una imagen de lo que él vio, estaban compuestos, ¿no es cierto?, estos vegetales por unidades pequeñas que se llamaban células. ¿Qué significa? Ya llevamos 2 científicos observando vegetales y llegan a la conclusión que están formadas por estas estructuras pequeñísimas que se llaman celdas. Luego, en 1830, Franz Julius Ferdinand Meyen dice que la célula vegetal, al estudiarla, se da cuenta que actúa como una unidad independiente. ¿Qué significa? Que es capaz de nutrirse, de reproducirse, de dividirse, construir sus propias estructuras de manera independiente y aislada. Después, en 1831, Robert Brown, muy importante este científico porque él, al observar, y esa es la imagen, observó, ¿no es cierto?, que existe dentro de la célula una esfera un poquito más oscura, que es esto, todo, no lo de adentro, sino que todo lo que va afuera, eso, esa esfera negra que él descubrió la llamó núcleo. Más tarde otro científico aportó que esto era otra estructura y que iba a ser el nucleolo. Después, en 1835, Félix Dujardin dijo que dentro de la célula había una sustancia y esta sustancia homogénea él la denominó protoplasma. Acá, por diferencia de un año, en 1838 y en 1839, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, respectivamente, estudiaron células, pero Schleiden células vegetales y Schwann células animales. Ambos en sus estudios independientes llegaron a la misma conclusión, que tanto los vegetales como los animales están formados por estructuras pequeñísimas llamadas células. Rudolf Virchow, en 1855, él escribió en su libro que cada animal es la suma de unidades vitales, cada una de las cuales contiene todas las características de la vida. Todas las células provienen de otras células. ¿Qué está hablando aquí en este texto que él escribió? Que la célula es capaz de reproducirse, ¿ya? Y se reproduce ella misma, significa que ella saca una copia de sí misma con todas las estructuras que le van a poder permitir vivir de manera independiente o formando un conjunto de células. Después, ya avanzados los años, en 1878, Wilhelm Kuchner, alemán, estudió que existen unas proteínas que tienen la función de enzima, de catalizadores, que quiere decir que aceleraban las reacciones químicas dentro de la célula. Él descubrió esta enzima que se llama tripsina, que es capaz de desdoblar proteínas, ¿ya?
Este trabajo que hacen las enzimas, dice él en unos estudios que realizó, trabajan con una mínima cantidad de energía y muy rápido, que significa que si yo esto lo quiero hacer en un laboratorio, me demora mucho más tiempo que lo que ocurre dentro de una célula. Después, en 1944, ya empiezan a estudiar lo que hay en el interior del núcleo y Oswald Avery, junto con sus colaboradores, descubre el ADN, lo que está en el interior de los cromosomas y que corresponde a la molécula de la herencia. En 1951, siguiendo con los estudios de células humanas, él realiza un cultivo que obtiene de la señora Henrietta Lack, de un tumor, ¿no es cierto? Lo empezó a estudiar y ahí él descubrió cómo se reproducen estas células y las denominó ELA. E de Henrietta y la del apellido de la señora Henrietta Lack. Entonces las células cancerígenas, tumorosas, la primera investigación fue en 1951 a partir de una muestra de un tumor maligno. Ya en el 2007, una gran información, se descubrió las células madres a partir de células de piel humana. ¿Qué significa este avance en descubrimiento? Que a partir de células madres, estas pueden ser capaces de llegar incluso a construir nuevos órganos. Se sigue estudiando con células madres para ver cómo pueden sanar algunas enfermedades y ya no trabajar tanto con trasplantes, sino que poder generar un órgano a partir de células madres, ¿ya? Y lo bueno que serían tus propias células que sacarían para poder hacer este nuevo órgano que está dañado. ¿Por qué se descubrió esto? Porque se sabe que estas células, ya de piel o células embrionarias, en un principio todas son iguales, contienen la misma información genética, pero se descubrió que el material genético activa y desactiva genes, y al activar y desactivar genes puede hacer que cumpla una función distinta cada célula y por eso se pueden diferenciar. Y luego formar tejidos y más adelante órganos. Con todos estos aportes de diferentes científicos se llegó a los postulados de la teoría celular. La primera dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Yo estoy resumiendo lo que dijo Schleiden y Schwann junto a otros científicos. ¿Qué significa esto? Que todos los seres vivos estamos formados por células. El segundo postulado y resumido, aportado por Virchow, es que una célula surge a partir de otra célula. ¿Qué significa esto? Las células se reproducen. Tercer postulado, y también de los aportes de Schleiden y Schwann, que la célula es la unidad funcional. Significa que gracias a la célula, y ya sea un organismo unicelular o pluricelular, la célula es capaz de realizar todas las funciones vitales: respirar, nutrirse, reproducirse. Y por último, que fue mucho más adelante, cuando se empezó a descubrir el material genético, Sutton y Boveri hablan de que cada célula contiene una información genética que es completa, que esta información se puede transmitir de manera hereditaria de generación en generación. Entonces, resumiendo los cuatro postulados, la célula es la unidad funcional, es la unidad de origen, es la unidad funcional y la unidad genética para cada uno de los seres vivos, ¿no es cierto? Y que todos estamos formados por células. La diferencia lo hace la función que va a cumplir cada una de estas células. Entonces, como todos estamos formados por células, ahí puse una imagen de un vegetal, cómo se ve su célula vegetal de color verde porque posee cloroplasto. Los seres humanos, la gran diversidad de células que tenemos para que puedan formar tejidos y órganos. Una ave, aunque sea muy pequeña, también formada por células, ¿no es cierto? Entonces, como resumen, la célula es la unidad mínima de la materia viva que realiza todos los procesos vitales de un organismo. Entonces, los seres vivos, sin importar si estos son unicelulares, o sea que tienen una célula, o pluricelulares, todos ellos están formados por células y realizan las mismas funciones.
respirar, nutrirse y reproducirse. Diversidad celular tiene que ver con el hecho de que existe una gran variedad de formas celulares y esta forma celular va a depender de la función que ella cumple. Ahí yo puse una célula, a ver, se me perdió el punto, aquí se me pierde el puntito, la célula nerviosa de color celeste que se ve ramificada. Esa es una neurona o célula nerviosa. Sus ramificaciones son porque tiene que cubrir y abarcar grandes extensiones y de esa manera se comunica con otras células nerviosas para poder conducir un impulso nervioso, un mensaje. Abajo tenemos los glóbulos rojos, circular, porque ellos tienen que ir avanzando a través de los vasos sanguíneos y van rodando por el vaso sanguíneo para llevar el oxígeno o el dióxido de carbono. Al lado del glóbulo rojo tenemos células que están muy juntitas formando una barrera, esas son las células epiteliales cuya función es la protección. Al lado un glóbulo blanco que forma parte de nuestras defensas, arriba células musculares tienen esa forma porque ellas se contraen y se relajan. Al lado tenemos una neuroglia que está encargada de proteger células nerviosas y por eso que es ramificada para poder abarcar grandes espacios. Abajito tenemos el espermatozoide que tiene colita porque este tiene que recorrer desde que sale del testículo del varón, pasar por todos los conductos hasta el canal vaginal de la mujer para luego encontrarse con el ovocito que está al lado, circular porque debe rodar por las trompas de falopio para fecundarlo. Entonces, si usted se da cuenta, cada forma está relacionada con la función que ella está cumpliendo. Me activo un puntero. Como resumen, las células se clasifican en procariotas y eucariotas. Las procariotas viene el nombre de primitivo, que serían las representantes de las bacterias. No tienen núcleo, tienen pared celular, no poseen muchos organelos, solamente ribosomas y además poseen invaginaciones llamadas mesosomas. Las células eucariotas, que son las más modernas, se clasifican en animal y vegetal. Ellas tienen núcleo, material genético, citoplasma, muchos organelos y membrana plasmática. Una célula en general y del tamaño que sea, o si es animal, vegetal o procariota, debe poseer membrana plasmática, citoplasma, un núcleo, pero en el caso de las procariotas, ese núcleo no se encuentra rodeado por una membrana, pero sí tiene material genético. Y acá están todos los organelos que forman parte de las células animal y vegetal, que las vamos a ver en una próxima clase. La próxima semana vamos a estar hablando de los organelos celulares. Y eso sería lo que les tenía que compartir en relación al material que hoy día debíamos analizar